Y pues bueno, ¿qué tal terminamos este año 2024? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Algunos de nosotros parece como que no era el plan que teníamos, ¿verdad? Algunos de nosotros pues tal vez nos sintamos bien, pero este año 2025, ¿cómo se divide la historia? Antes de Cristo y después de Cristo. Mi historia, y tenlo por seguro que la tuya también. Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Cristo llegó a tu vida. Este año hay un versículo por ahí que me estaba acordando ahorita al final. No lo puse en mi conferencia, pero dice su palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Eso es real. O sea, en palabras más sencillas, ni te imaginas la bendición que Dios tiene para ti en este 2025. A lo mejor, familias, mis amigos, en estos momentos no es la mejor situación tal vez que tú pudieses pensar que hubieras terminado este 2025. Pero hay una cosa que es segura, familia, es que Dios es un Dios de propósitos y Dios es un Dios de procesos. Y el Señor en este 2025, yo estoy seguro que Dios va a obrar en la vida de cada uno de los que estamos ahí. ¿Qué sucedió muchas veces con nosotros? Estábamos perdidos sin Cristo. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos allá afuera, antes de una situación como tal vez el centro de rehabilitación, antes tal vez de una enfermedad, antes tal vez de situaciones difíciles que la vida nos lleva a pasar, ¿verdad? Pues podemos decir que creemos en Dios. Podemos decir o podemos escuchar de Dios en algún momento, tal vez en la iglesia, tal vez a través de un amigo, tal vez a través de una canción. Pero lo más hermoso es cuando tú pasas un proceso. ¿Cuáles son las oraciones más bellas? Las oraciones que haces en medio de una crisis, ¿no? Las oraciones que haces en medio de una necesidad. Por eso Job dijo esto. Por eso él decía así: yo conocía de ti, pero ahora puedo ver tu grandeza. Y hay 3 versículos con los que quiero comenzar. El pastor David me dio autorización de 2 horas y media de prédica. ¿De media? Amén. Y quisiera comenzar con Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Tenemos que entender de dónde hemos salido, ¿En qué dominio estábamos? A veces muchas familias dicen: ay, ¿en serio? Sí, es en serio. Aquí únicamente hay 2 propósitos, y lo dice en Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Juan 10:11. El de atrás 10:10, perdón, sí. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú te vas a la versión, creo que NTV o algo así, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es darte vida y vida en abundancia. 2 propósitos, y no hay de 2, La palabra de Dios dice: de una misma fuente no pueden brotar 2 aguas. O eres frío o eres caliente. Parece que estoy empezando un poquito como que fuerte, pero es la realidad. ¿De dónde veníamos nosotros? Vuelvo a ese versículo que estaba leyendo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y después dice Primera de Pedro 5, 8. Dice: estén alerta. Si quieres, en la que quieras. Sed sobrios o estén alerta, velad. O sea, pilas, como decíamos aquí, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Él únicamente está esperando
tal vez un momento de tristeza, tal vez un momento de desesperación, tal vez un momento de enojo, de ira, de frustración, de resentimiento, de rencor, para contaminar otra vez todo tu corazón, para que tomes una mala decisión. Él anda buscando devorar tu vida, ¿no? Y cuando estaba yo leyendo y perfeccionando esta conferencia, hay ahí en 2 de Timoteo 2, hay un capítulo que se llama Un obrero aprobado. Y ahí dice, ¿no?, lo que tiene que hacer un obrero. Pero dice, una de las causas por las cuales el obrero se tiene que preparar. ¿Quiénes son los obreros? Aquí hay muchos obreros. Pastor Alejo hace ratito hablaba, ¿no? Hay doctores, hay psicólogas, hay muchas personas que nos están ayudando en consejería, hay muchos pastores, muchísimos hermanos. De hecho, a veces nos llaman y nos dicen, ¿puedo ir a compartir? Y buscamos la agenda y no tenemos espacio. De todos los que vienen a compartir a este lugar. A veces, por ejemplo, los viernes es el espacio así como de quítate Pierre y para que pase él, ¿no? Y que pueda predicar el hermano que quiere venir a compartir, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren venir a compartir. Pero al final de este capítulo dice en 2 de Timoteo 2:26, por favor, uno de los objetivos de que el obrero trabaje, y dice, para que puedan escapar del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. ¿Quién? Los que veníamos de una adicción. ¿Quién? Los que veníamos de una familia disfuncional llena de falta de perdón, de odio, de resentimiento, de rencor, de frustración. Porque familia, a lo mejor tú no te drogabas, a lo mejor tú no tomabas, pero tu corazón también estaba contaminado. Pero tu corazón no tenía propósito. Estábamos en las mismas, vistas de diferente manera, pero al final de cuentas estábamos en ese lazo del enemigo. Estábamos cautivos a voluntad de él. Y con estos 3 versículos, bueno, creo que dije 4, quiero comenzar. Por eso es que Dios te trajo hoy a este lugar. El viernes el pastor Alejo me hizo reflexionar con una frase. Y se le iba a decir hace ratito y se me olvidó de todo lo que estábamos hablando acá. Y es que dice, y pues yo todavía no acabo mi proceso, yo me quedé. O sea, él sigue internado, ¿no? Y de una u otra forma todos los que venimos estamos igual, ¿verdad? Me quedé pensando en eso porque seguimos en un proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó tan buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso. Todos los que estamos en este lugar necesitamos a Dios. Todos los que estamos en este lugar, algunos decíamos el viernes, ¿verdad? Decíamos que aprendemos mucho de ellos, que recibimos más de lo que damos de ellos. De cuando nosotros compartimos, Dios habla primero de una forma fuerte a nosotros. O sea, y dice la palabra de Dios, es más bendición dar que recibir, ¿verdad? Tiene razón. Por eso Dios te trajo hoy a este lugar. No hay casualidades, que hay causalidades, ¿verdad? La causa por la que estás aquí es por el amor de Dios hacia tu vida, por la misericordia de Dios hacia tu vida. Tal vez te cueste en estos momentos imaginar cómo salir de toda la situación que estás pasando a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, ¿no? Cómo salir de la adicción, porque de repente todavía tenemos ganas, todavía sentimos ganas. Cómo salir de ese resentimiento, rencor, odio, frustración, de todo ese cóctel que el enemigo tiene para destruirnos, ¿no? ¿Cómo salir? Tal vez todavía pensamos, pero si estoy aquí en estas 4 paredes, se nos hace difícil imaginar. Quizá ni tú mismo te la crees. Pero ¿sabes algo? Que a veces nosotros no creemos en nosotros, pero Dios sí cree en nosotros. Dios cree que tienes un propósito. Dios te ama tal como eres, solo que no quiere que nos quedemos así. Dios nos ama inclusive cuando andábamos perdidos, pero no quiere que nos quedemos así, ¿no? Mira lo que dice Jeremías 31:3. Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Este versículo me toca el corazón. Dice, yo te amé tanto que aun cuando estabas en la cantina, eso es para mí, porque yo era alcohólico, aun cuando estabas en los peores momentos, yo te cuidé. Yo tuve misericordia de tu vida. Yo no permití que te pasara nada. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es no pagarnos como nos merecíamos, ¿no? ¿Qué merecíamos nosotros? Y aquí dice, ¿por qué no nos pagó como nos merecíamos? De acuerdo a lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado, ¿no? Dice primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice primera de Juan 4, 10, ¿no? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no consiste en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero, a pesar de todo y contra todo. Como quiera que estabas, como quiera que venías, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te amaba. En esto consiste el amor, en que Él nos ha amado tanto que dio la vida de su Hijo, de Jesucristo. Por eso el día de hoy le exaltamos. Por eso el día de hoy le honramos. Por eso el día de hoy podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por esto, este tiempo en este cuartel, en este campo de entrenamiento, no es tiempo perdido. Al contrario, para muchos de nosotros puede ser el mejor inicio de año que hayamos tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo iniciamos de la mano de Dios. Y ya no en el propósito del enemigo, ya no en el lazo del diablo, ¿no? ¿Cuántos años habían pasado para muchos de nosotros que no pasábamos un tiempo así de sobriedad y menos de la mano de Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo no tenía que las familias no estaban tranquilas, aunque no lo tuvieran este 31 o este primero en su casa, pero están tranquilas porque saben que está bien? Saben que está en un tratamiento, saben que está buscando a Dios. Hay un versículo que a mí me encanta donde dice Dios que somos su especial tesoro. Está en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. El especial tesoro de Dios. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si tú escuchas la voz de Dios, si tú te entregas a Dios, si tú empiezas a caminar en el camino de Dios, eres un tesoro para Él. Eres su especial tesoro. ¿Y qué hace Dios? Esto es para las personas que viven afanadas, razonamiento que voy a dar. ¿Qué hace Dios con un tesoro? ¿Qué es lo que tú harías con una moneda valiosa? ¿La dejas en la calle tirada? ¿Tú crees? ¿Sí lo harías? ¿La dejas a donde sea? No. ¿Qué haces con un tesoro? Lo guardas. Lo guardas bien. ¿Tú qué quieres que va a hacer Dios con tu vida? Te va a guardar. Te va a cuidar. Eso es lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros. Dios tiene planes para ti y para los tuyos. Decía hace ratito, Dios es un Dios de propósitos, ¿no? Por eso a mí me encanta compartir acerca de los propósitos. ¿Por qué? Porque los hemos vivido, ¿no? Porque no solamente podemos hablar por hablar, sino creemos en lo que Dios ha hecho primeramente en nosotros y después hemos visto lo que ha hecho en muchísima gente. Jeremías 29:11 nos dice, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. Yo con esa primera que dice de paz, ¿sabes cuánto tiempo anduve
sin esa paz en mi vida. Es lo más feo que puede haber, no tener paz en tu corazón, no tener esa tranquilidad en tu corazón. Y dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y después en el 12, inclusive no lo tenemos contemplado, pero vamos a leer el 12 por ahí. Dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. 13, porque, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo tener paz en este año nuevo que viene? ¿Cómo sentir que estamos guardados de parte de Dios? Ahí dice, ¿qué es lo que dice? Búscale de todo tu corazón. Ven y búscale. Y ven y le hallarás, dice su palabra, ¿no? ¿Y por qué le vas a hallar? Porque le vas a buscar de todo tu corazón. Hoy Dios quiere abrir grandes puertas de bendición a tu vida. Quiere cerrar las puertas en las que estábamos caminando. ¿En qué puertas caminábamos? En esas puertas de maldición, realmente. Parece como que se escucha fuerte, pero así lo es. Deuteronomio nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge qué camino habíamos escogido hoy, en ese tiempo, pues, antes de llegar a este lugar. Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso el día de hoy en una iglesia hay muy poca gente. ¿Sí o no? Porque la puerta es angosta hacia el Señor. Pero si tú vas y no tiene nada de malo que hagamos deporte ni nada, pero sí que cambiemos las cosas por Dios, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, a un estadio, se llena rápido, ¿sí o no? De volada. Porque ancha es la puerta que camina, que conduce, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero el que lleva a la bendición es muy angosto y muy pocos lo escogen, ¿no? Yo no sé cómo llegaste aquí, en verdad. Bueno, a muchos de ustedes sí los vi. Pero a las familias, he visto familias inclusive. Nunca se me va a olvidar la cara de una mamá. Ahorita Dios me la trajo a memoria. Que con su hijo, ahorita su hijo está en Estados Unidos y está bien. Para los hermanos que lo conocen, se llama Rigo, si se acuerdan de él algunos. Bueno, su mamá la primera vez que vino aquí tenía su cara y me decía, Señor, es que necesita, no lo perdonó hasta la tercera visita. O sea, también las familias venían cargadas, ¿no? Venían mal. ¿Cómo veníamos? Dice el Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde nos sacó Dios? Yo siempre les digo, ¿qué hay al fondo de un pozo? ¿Qué hay al fondo de un pozo? Hay piedra. Al fondo del pozo está la roca es Cristo y no, de ahí te saca el Señor. De ahí te saca Dios. Cuando ya no puedes más, cuando tú le dices a Dios, Señor, me derroto. El día de hoy me doy por vencido en mis fuerzas. Fracasado en ese momento, ¿sabes qué? Te dice, tus fuerzas terminaron, pero comienza mi poder. Su palabra dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tus fuerzas ya no pueden más, comienza el poder de Dios. Yo siempre digo, si te vas a rendir, que sea a los pies de Cristo. Si en algún momento ya no puedes más, ríndete, arrodíllate a los pies de Cristo, porque cuando tus rodillas tocan el suelo, tocan el cielo, así simple y sencillamente. Muchas veces tenemos que pasar por un desierto para ver la tierra prometida, ¿no? Hay un versículo ahí en Salmo 42:5 que dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te turbas? Dice dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Yo entiendo que el salmista en este momento se está preguntando a sí mismo, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy desesperado? En otra versión dice, desanimado, ¿por qué estoy triste? Y dice, en la versión NTV, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente le alabaré, mi Salvador, mi Dios. ¿Por qué estar preocupado? ¿Por qué estar afanado, familia? ¿Por qué estar abatido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mejor? Poner nuestra esperanza en Dios. Espera en Dios. Y pues aquí en La Roca es parte de lo que nosotros queremos enseñarles. ¿A qué les queremos enseñar? A pelear la buena batalla de la fe. A decirles que no es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. A que aprendan ustedes a derrotarse a sí mismo, para que así Dios pueda hacer la obra en ustedes. ¿Y sabes algo? La batalla o la victoria está asegurada. Romanos 8:31 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este debería de ponerlo hasta en tu refrigerador, mamita hermosa. Diariamente repetirlo, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede más que nuestro Dios? Inclusive en el 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y viene alguna declaración, pero tremenda, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos? ¿Cómo no nos cuidará? ¿Cómo no va a hacer la obra en tu hijo? ¿Cómo no va a hacer la obra en ti? ¿Creen que sea imposible para Él? Jeremías 20:11 dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Qué mejor forma de comenzar el año que a los pies de Cristo? Y este 2025 para muchos de nosotros que seguimos en nuestro proceso también, será un año de renovación, de renovarnos. Dice su palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu pensamiento, sacar todos los pensamientos que traíamos para meter los pensamientos de Dios en nuestra mente, para tener esa mente de Cristo. Nuestra vida no termina en derrota, Estás aquí por algo. Sea cual sea tu pasado, Dios tiene planes para ti. Sea cual sea tu dolor, Dios puede aliviarlo. Sea cual sea la situación que tú estés pasando, Dios puede con todo, créeme. Eso es seguro. Hoy Dios pone nuevos planes en este año 2025 y me gusta mucho leer de hombres que se han levantado, tal vez de un fracaso, tal vez de una adversidad, y cuando predico esta conferencia siempre nombro a algunos. El día de hoy voy a nombrar a poquitos, no tantos, pero por ejemplo el dueño de Ford creó 5 compañías y presentaron quiebra, y la sexta que fundó, que fue Ford, hasta el día de hoy la podemos ver. Y hay algo que me llama la atención, porque leyendo de él, el proceso que llevó en quebrar las 5 compañías hasta la sexta fue desde 1899 hasta 1913. Nos está hablando de 14 años de proceso. 14 años de proceso para lograr una compañía exitosa. Es un proceso. Voy a escoger a Tomás. La historia de Tomás Alva Edison me encanta porque es el perfeccionador del foco, porque decimos el creador, pero lo que hizo él fue perfeccionar el foco, ¿no? Y entonces dice que lo logró en su intento número 1000. Y cuando le dijeron, híjole, fracasó usted un buen de veces, fracasó 999 veces, y él dijo, no, encontré 999 veces cómo no hacer una bombilla. Simple y sencillamente. Pero lo que me llama la atención de la historia de Tomás Alva Edison es que él fue expulsado a los 8 años de la escuela. Y antes de esto ya había tenido 3 expulsiones, o sea, le decían que era tonto. Inclusive hay una palabra con E y con no al final, el que empieza es eso.
Le dijeron que era un ENSET. Y lo expulsan definitivamente a los 8 años de la escuela. Pero escuchen esto. La mamá agarró y lo educó. Pero también hizo una nota apócrifa. Por ahí vienen en unas cosas y dice que en esa nota apócrifa, porque lo habían expulsado por menso, pues por decirlo así. En esa nota apócrifa que ella hizo decía, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él. Y no tenemos para él buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele en su casa. La mamá hizo esa nota. Tiempo después, inclusive, dice que Tomás Alva Edison encontró la verdadera nota donde le dijo que no lo podían tener ahí. Pero la mamá hizo un niño genio. La mamá lo educó en su casa. Y no permitió, a mí me llama esto la atención, no permitió que su hijo creyera que era que era un menso, pues. No lo permitió. Y después Tomás Alva Edison se convirtió en ese inventor. Podemos leer también de la Biblia, ¿no? Job perdió todo. Y al final la misma Biblia dice que su riqueza era el doble de la que había perdido, ¿no? O sea, el Señor le restituyó. José el soñador fue vendido, encarcelado y llegó a ser gobernador de Egipto solamente después de Faraón. Tengo un personaje que tal vez lo conozcan. Es más o menos de esos tiempos. Estuvo a punto de estamparse para acabar con su vida. Una familia destrozada, adicción a las drogas, se llama Alejo Castro. ¿Sí lo conocen? Esa es la historia del pastor Alejo. Tengo otro, cadera destrozada, sueños deliciados, pero no era el fin, era el principio de una vida en Cristo. ¿Quién? Pastor David García. Hay otro por aquí. Llegó a un centro de rehabilitación con su familia destrozada, su papá muerto en un secuestro, triste, su mamá enferma, con un pronóstico de par de meses. Y el día de hoy es ¿quién? Pastor Pierre. Es por eso que predicamos a Dios. Porque si Dios pudo hacerlo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera, créeme. Porque a veces los vemos aquí el más rudo y volteamos y digo, ay, si tú no eras nada ni de lo que yo, ni la mitad, ¿verdad, pastor? De lo que éramos. Los vemos bien broncudos, no eras ni la mitad de lo que nosotros éramos. Déjate de eso, dicen nosotros. En serio. ¿Y si Dios lo puede hacer con nosotros? Yo cuando me subo a predicar aquí les digo muchas veces, porque aparece en la Biblia, ¿no? Si Dios utilizó un burro para hablarle a un profeta, que no me permita a mí predicar su palabra, ¿verdad? ¿Sí o no? Simple y sencillamente. Nunca es tarde para nuevas metas. Hay una persona ahí también, antes que se me olvide, me encanta su historia, Beethoven. Beethoven era sordo y a medida que quedaba más sordo, ¿qué creen que pasaba? Sí, exacto, Dani. Componía mejor sus partituras, ¿verdad, maestro? Hacía mejor su música. O sea, no hay nada imposible. Pero simplemente sabes que el día de hoy tienes que tomar esa decisión. Romanos 4:18, por favor, nos dice lo siguiente. Él creyó en esperanza contra esperanza. La que yo tengo dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, creyendo en la promesa que Dios le había hecho. A veces no vemos cómo, pero yo estoy seguro que el propósito de Dios en sus vidas se va a cumplir. Estás aquí porque Dios te ha llamado, ¿no? Dice por ahí Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes. Y los he puesto para que tengan fruto, ¿no? Para que vayan y den mucho fruto. Y ese fruto permanezca. Recuerda, siempre lo decimos aquí, no te trajo Nico, no te trajo Braulio, David, no te trajo la patrulla espiritual, te trajo Dios. Dios es el que te trajo. Dios es el que te tiene aquí. Dios es el que quiere mostrarse a tu vida. Dios es el que quiere darte esa vida y esa vida en abundancia. Muchas veces parece que es el fin, pero no es el fin.
Es el principio de una nueva historia. ¿Qué creyó la gente cuando Jesús murió crucificado? ¿Qué es lo que creyeron en ese momento? Que ya se había acabado. Sus discípulos se escondieron, ¿no? Pedro se llenó de culpa por haberle negado y no se sentía ni digno de ser discípulo del Señor. Pero conforme a lo prometido, el Señor resucitó. Y cuando Él resucitó, nos dio la oportunidad que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y le aceptemos, igualmente tenemos una nueva vida, una vida en Cristo. Y entonces, el final no es el final, sino es el principio. Yo llegué al centro de rehabilitación y los médicos me decían que me daban 2 o 3 meses de vida. Yo esto lo digo para la gloria de Dios. Tomaba 8 pastillas en la noche, no me acuerdo cuántas en la mañana, pero yo me acuerdo que en la noche me daban un buen de pastillas, que no sé para cuántas cosas eran. Y ahí en ese lugar yo me arrepentí verdaderamente, me arrepentí de todo lo que había pasado en mi vida y le pedí a Dios que me diera una oportunidad. Y cuando abrí mi Biblia, la abrí esa tarde antes del servicio, porque el servicio comenzaba a las 7, abrí mi Biblia, mis ojos se fueron directamente a Isaías 38, al rey Ezequías. Y dice Isaías 38:1: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con un íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. ¿Por qué te digo esto? Porque esa fue mi oración en aquel tiempo. Señor, concédeme más tiempo. Dame la oportunidad de seguir con vida, de buscar tu rostro. Y yo te invito a que el día de hoy tú pongas la necesidad que tengas delante de Él. La palabra de Dios dice, ahí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y otras dicen grandes y secretas, ¿no? En otra versión, que tú no conoces. Este 2025, yo te invito a que eso sea lo primero que hagas. Ya no pelees en tus fuerzas, mamá. Ya no pelees en tus fuerzas, papá. Amigo, ya no pelees en tus fuerzas. Refúgiate en los brazos de Dios. No permitas que la miopía espiritual, ¿cuál es la miopía espiritual? La que no nos deja ver más allá. Vemos las circunstancias, pero no vemos lo que Dios tiene para nosotros hacia allá adelante. No vemos las promesas de Dios. Y su palabra dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Su palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Pero ¿cómo recibir las promesas de Dios si tú no estás atento a lo que Él está hablando a tu vida? Por eso es necesario que estemos atentos a lo que Dios habla a tu vida, para que puedas recibir esas promesas que en algún momento se habrán de hacer. Pero es que no sé cómo va a llegar. Muchos de nosotros dicen, ¿y cómo le voy a hacer? No sé ni siquiera qué va a pasar con mi familiar cuando salga de aquí. No sé qué va a pasar con esta deuda. No sé, tantos problemas que tenemos, ¿no? Tantos afanes que tenemos.
Uno de los 3 terrenos mediante los cuales el enemigo robaba la semilla son los afanes, ¿sí o no? Las preocupaciones. Uno de los 3 terrenos. El último que sí da fruto es el de tierra fértil, ¿no? Pero uno de los terrenos habla de afanes, preocupaciones y muchas cosas. Yo el día de hoy te invito a confiar en Dios. Dice Segunda de Reyes 3, 16, 17. Ya vamos a terminar casi, ¿eh? Segunda de Reyes 3, 17. Aquí había 3 ejércitos que estaban a punto de morir de sed. No había agua, no había provisión. No tenían ni para su ganado, no tenían ni para ellos. Y van a consultar al profeta Eliseo. Y entonces, mira lo que le dice Dios directamente a Eliseo. Dice, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Qué es lo que quiero decirte con estos versículos? Que muchas veces no vemos de dónde va a llegar la bendición. No vemos tal vez cómo nuestra familiar va a cambiar. No vemos quizá cómo nuestro esposo o nuestra esposa va a cambiar. No vemos cómo vamos a salir de nuestras deudas, de nuestros afanes. Pero dice, en otra versión dice, hagan zanjas. Aquí dice, caben estanques. ¿Qué significa eso? Prepararte para la bendición de Dios, porque va a llegar. Prepara tus estanques. ¿Qué es lo que sucede si tú no te preparas? ¿Qué es lo que sucede si no cavas para hacer esos estanques para cuando venga la bendición? Si no te preparas para esa bendición. ¿Qué es lo que pasa con un terreno cuando llueve y no tiene un estanque donde depositar el agua? Se pierde, ¿sí o no? Esa bendición se pierde. Tienes que estar listo, porque la bendición de Dios vendrá en este 2025. ¿Por qué creen que Pablo necesitó quedar ciego? ¿Por qué no? Porque vemos ahí en Juan 9 vemos una persona ciega también que necesitó tener ese impedimento, esa situación que no le dejaba ver, ¿no? ¿Por qué Dios llevó a David a esa cueva de Adulam y huyendo del rey Saúl? Y su ejército, ¿por qué no le mandó los mejores guerreros? ¿Por qué le mandó endeudados, afligidos y de la roca, y pobres de espíritu? ¿Por qué no le mandó los mejores guerreros? ¿Por qué Dios utilizó a un hombre como Abraham, un hombre viejo, un hombre ya en la última etapa de su vida? ¿Por qué no un joven, un guerrero acá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios utilizó a Gedeón? Gedeón, inclusive ahí en la Biblia hasta apunté la frase ahí que dice, porque dice, si yo soy el menor de importancia en mi familia, así dice la Biblia, que Gedeón se describió a sí mismo, aparte de que él era pobre supuestamente, ¿no? Era pobre, pero dice, si yo soy el de menor importancia en mi familia, ¿cómo me escoges a mí, no? Imagínate, ¿cómo me escoges a mí si yo soy de lo vil y lo menospreciado? Esa es la vida de Gedeón, ¿no? ¿Por qué Dios utilizó a Rahab la ramera para ayudarle en los propósitos que tenía? ¿Por qué Dios escogió a una mujer como la mujer samaritana que tenía 5 fracasos y ya tenía el 6º en la puerta? No, ya tenía el 6º viviendo con él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te ha llamado a este lugar, mi hermano? Porque Dios es un Dios de propósitos. Porque Dios tiene algo para ti. Porque Dios es capaz de cambiar tu lamento en baile, tu cilicio, tu luto en alegría. De eso es capaz Dios de hacer. Dice Salmo 30:11 para que lo leamos. Tú cambias mis lágrimas en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. 30:11, Salmo 30:11. Para que cantes salmos a tu gloria, Señor, mi Dios. No puedo quedarme callado. No podemos quedarnos callados.
Estuve leyendo acerca de Joel, le comentaba yo a Eustorgio el día que nos vimos el viernes. El libro de Joel es impresionante, ¿verdad? Es desde que esas plagas acabaron con todo, ¿no? Hasta que en el versículo 2 el Señor les promete esa restitución, ¿no? De todo lo que se había comido la langosta, de todo lo que las plagas habían hecho en su vida. Y dice, híjole, eso fue lo que pasó en mi vida, ¿no? El Señor restituyó todo lo que el enemigo me había quitado, me había hecho de mí, me había robado, me había matado, me había destruido. Hay un versículo ahí, no sé cuál va a ser, pero es Joel 12, se me hace que es como el 25. A ver, Joel 12, 25. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Después dice, comeréis hasta saciares y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y este versículo me quebranta mucho, porque mi mamá, cuando llegó a los pies de Cristo, yo todavía no creía, alcohólico, pero mi mamá doblaba rodilla. Mi mamá nunca se dio por vencida. Y una de las frases, no versículos primeros que aprendió, es que los hijos de Dios no serían avergonzados. Y yo creo que este 2025, el Señor, como a Job, a muchos de todos los que le estamos buscando de todo nuestro corazón, nos va a regresar lo que el enemigo nos había robado. Yo creo que sí. Volveremos a ver a nuestros muchachos reír y divertirse, como decía el pastor que día, sin drogas, sin alcohol. Volveremos a ver a las familias juntas, donde no existirá la falta de perdón, el resentimiento, el odio y el rencor. Que este 2025 sea un tiempo donde Dios haga de ti lo que Él quiera. Que ya no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, abandónate en este 2025 en los brazos de Dios. Abandónate. Si un día no tienes trabajo, abandónate. Y obviamente sal y busca y no te vas a quedar ahí. Pero abandónate haciendo oración y dile, Señor. Nosotros los compartí inclusive el viernes, tenemos un versículo favorito, mi esposa y yo, y lo vivimos, que está ahí en Efesios 3:20. Ese es el viernes, se lo compartimos también aquí. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tomamos el versículo, yo lo tengo ahí en mi consultorio, sí, ya se los había compartido antes, pero diario lo leo y diario lo creo. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mejor de lo que tú puedes pedir, mejor de lo que tú puedes entender, según el poder que actúa en nosotros. Después dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a comenzar a orar. Voy a pedir a mi esposita que venga aquí conmigo. Familia, una de las claves para recibir lo que Dios tiene para ti, dice su palabra,
que nosotros creemos en un Dios que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fueran. El día de hoy, quita de tu mente un hijo adicto, o un sobrino adicto, o un hermano adicto. Comienza a ver un hijo de Dios. Comienza a declarar eso. Quita de tu mente deudas, quita de tu mente problemas. Y sabes, no le digas a Dios lo grande de tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Amén.